Vale, el título de mi ponencia es Was bleibt aber Stiftung Dichter. Es un verso de Freiberg, de sus Andenken, y significa lo que permanece lo fundan los poetas. Y es que esta comunicación pretende ser o establecer un diálogo entre Nietzsche y Hölderlin a través de un tema común que es Dioniso. Vale. Establecer relaciones entre Nietzsche y Hölderlin en lo poético llevaría, yo creo, un congreso entero, porque son muchos los lugares comunes que se pueden establecer entre ambos. Hay varios estudios, no demasiados, que estudian esta relación. También los Nietzsche dedican varios volúmenes a esto. Y la mayoría de estos estudios que hay hasta ahora, que pertenecen sobre todo a la primera mitad del siglo XX, se centran, por ejemplo, en el uso del lenguaje, en el intento de recuperar la métrica griega, la importancia de la musicalidad en Hölderlin y en Nietzsche, relación forma-contenido también, el planteamiento de una nueva mitología o la necesidad de una nueva mitología que transforme la sociedad, que transforme el pueblo, que nos lleva a otro punto común más personal, que es ese inconformismo, yo creo, descontento, que tanto Hölderlin como Nietzsche comparten respecto a la sociedad y los valores de la sociedad que les tocó vivir respectivamente. También, cayendo ya un poco en lo biográfico, aunque sé que no es muy académico, resulta gracioso el hecho de que ambos, tanto Hölderlin como Nietzsche, son poetas y son filósofos. Sin embargo, a Hölderlin se le conoce más como un poeta, pese a que Hölderlin empezó estudiando teología y filosofía en el Tübingen Stift y conoció antes, por ejemplo, a Hegel y a Schelling que a Goethe, a Novalis o a Schiller, y en cambio Nietzsche, y no sé si alguien me va a matar por decir esto, pero antes que filósofo fue filólogo y antes que filólogo fue poeta. Entonces se produce ahí un cambio, yo creo, en la interpretación de cada uno de ellos. Bien. Todos estos lugares comunes son interesantes, pero en esta comunicación me voy a centrar en el uso común de temas y motivos. Y es que esto que traigo hoy en realidad es solo una parte de una investigación más amplia que hice en el marco de mi trabajo fin de máster, que es un máster en estudios literarios, que intentaba establecer un diálogo poético entre Nietzsche y el romanticismo alemán. Entonces, para establecer ese diálogo, me basaba en la teoría de la intertextualidad, principalmente en los postulados de Michael Martin, Julia Kristeva y Roland Barthes, y también en la teoría de la hermenéutica, principalmente en los postulados de Gadamo. Entonces, a través de esa teoría de la intertextualidad y esa teoría de la hermenéutica, contraponía poemas de la lírica nietzscheana y poemas del romanticismo alemán. Y la hipótesis que lanzaba era que, independientemente de los vaivenes, digamos, ideológicos y filosóficos de Nietzsche respecto al romanticismo, en todas las etapas de la lírica nietzscheana es posible establecer un diálogo poético a través del uso común de ciertos temas y motivos. Entonces escogía poemas de juventud, poemas de primera madurez y poemas del Nietzsche ya más maduro, y probaba efectivamente a través de contraponer esos poemas de Nietzsche con Hölderlin, Schlegel, Tieck, creo que también había, y el Winterreise de Wilhelm Müller, que existe un diálogo intertextual y un diálogo hermenéutico entre todos ellos. Obviamente, por cuestiones de tiempo no puedo exponer toda esa investigación y he tenido que escoger a uno, y he escogido a Hölderlin porque además quiero trabajar un poema que es poco conocido, yo creo, porque en ninguna de las ediciones que se trabajan normalmente, ediciones bilingües, español-alemán, está incluido. Esta es una de las traducciones que hemos hecho la profesora Carmen Gómez, Isabel García Dánez y yo, que es nuestra misión dentro del proyecto. Es un poema que se llama Dem unbekannten Gott, al Dios desconocido. Y bueno, es un proyecto de traducción, no está todavía terminado ni cerrado, ni mucho menos, pero espero que les sirva a los que no hablen alemán para seguir la explicación. Vale, este poema de Unbekannten Gott fue escrito en el año 1864, pertenece a un grupo de composiciones de Nietzsche muy joven, casi adolescente, y lo compone mientras los últimos días que pasa en la Volksschule antes de irse a Bonn a continuar sus estudios universitarios. Y pertenece a ese grupo de poemas un poco costumbristas incluso, que Nietzsche cuenta pues, lo que le pasa en la escuela, las relaciones con su madre, su familia y acontecimientos muy del día a día. Pero, sin embargo, aparte de esos poemas más del día a día, digamos,
existen varios poemas que yo creo que ya empiezan a adivinar ciertos conceptos que en el futuro, para el Nietzsche maduro, van a ser muy importantes. Por ejemplo, Ohne Heimat, que escribe en 1859, que es Sin Patria, y este de Unbekannten Gut. Vale, como ya he dicho, lo escribe los últimos días antes de irse de la Volksschule y toma, que es muy importante, como base y modelo formal, una canción del misal protestante que se llama Vor der Bekehrung. Y como toda poesía en general y la nietzscheana en particular, se presta a muchas interpretaciones y muy distintas. En mi caso me he quedado con dos, una que no me gusta y la que me gusta de verdad, que es la que desarrollaré dentro de un momento. La primera atendería a una obsesión muy típica de Nietzsche, sobre todo de Nietzsche adolescente, que es la obsesión que tiene por todo lo religioso, influida sin duda por el pietismo de la Volksschule, donde estaba estudiando. Dios es una constante en los poemas de infancia y de juventud de Nietzsche. Escribe, aparte de este, de Unbekannten Gut, poemas como Jetzt und Eden o Du hast gerufen, Herr, ich komme, en el año 1861. También escribe textos en prosa que hacen referencia a esa obsesión que tiene, esa obsesión muy insana, yo creo, con los temas religiosos. Por ejemplo, el de arriba todo es la versión original en alemán, os he puesto la traducción, en el que Nietzsche dice, cito textualmente: he tomado la determinación de dedicarme para siempre a su servicio en relación con Dios. Quiere el Señor darme fuerza para concluir mi propósito y quiere ampararme en el camino de mi vida. Entonces, en esta línea biográfica, podríamos decir, se podría interpretar de Unbekannten Gut como uno más de esos escritos del Nietzsche joven que le dedica a Dios y a la problemática religiosa. Creo, sin embargo, que esta interpretación es un poco superficial y que no satisface realmente toda la ambigüedad que plantea este poema, y la interpretación que me gusta hacer a mí, en realidad, voy a poner el poema, es que ese Unbekannten Gut en realidad es Dioniso, porque además eso me permite establecer un paralelismo con Hölderlin y con muchos otros románticos alemanes. Entonces, el joven Nietzsche, antes de irse de la Volksschule, antes de irse a Bonn, ich weiterziehe, como dice en el primer verso, antes de proseguir mi camino, ya manifiesta ese interés por Dioniso, por ese Unbekannten Gut, y además se presta esta interpretación a leer el poema como una doble despedida. Por un lado, la despedida, digamos, de su infancia, de la Volksschule, porque se va a continuar sus estudios a otra ciudad, y la despedida personal de Nietzsche respecto al Dios cristiano. Bien, además el hecho también de que utilice como base formal una canción del misal protestante, también se puede entender como un juego irónico muy nietzscheano en la poesía de Nietzsche, que me basa en un misal protestante para ir de alguna manera en contra del cristianismo. Vale, entonces, leyéndolo así, Unbekannten Gut es el primer poema en el que Nietzsche realmente habla de ese Dioniso. Una de las principales críticas que se puede hacer a esta interpretación es que si leéis el poema no se ve a Dioniso por ninguna parte, en ningún momento se le nombra y solo se dice Unbekannten Gut. Pero para probar que no es tan descabellado pensar que ese Unbekannten Gut es Dioniso, comparo este poema con este fragmento de los ditirambos de Dioniso, que es Lamento de Ariadna, y con otro fragmento que os pondré de un escrito, una especie de diario de Nietzsche, que escribe en 1864, que es justo cuando se escribe de Unbekannten Gut. Entonces aquí, en el Lamento de Ariadna, os leo la traducción al español, dice: se acabó, entonces huyó él, mi único compañero, mi gran enemigo, mi gran desconocido, mi dios verdugo. Un rayo. Dioniso aparece con esmeraldina belleza. Entonces, a través de este fragmento del Lamento de Ariadna, se ve de manera obvia la equiparación Unbekannten Gut y Dioniso. Bueno, Unbekannter en este caso, y Dioniso. Entonces, esto ya permite pensar que esa lectura de Unbekannten Gut como Dioniso no está tan mal descaminada. Y el otro texto que utilizo para, bueno, este es en alemán, o en español, que utilizo para probar esa relación Unbekannten Gut con Dioniso, es esto que veis aquí, que es un texto de un diario, un escrito de juventud de Nietzsche de 1864. Os he subrayado las frases que voy a comparar para que las tengáis en cuenta. Vale, la primera, cuando dice este corazón que tiembla y se tambalea, podría, es interpretación mía obviamente, ser un reflejo de ese momento de confusión que vive Nietzsche en los últimos días de la Volksschule,
esa vacilación entre continuar con la tradición pietista o, digamos, llevarse por Dioniso. También la última expresión, cuando dice «Véate noi, renuévate», en español podría leerse un poco en esa línea. Las expresiones relacionadas con la tormenta también tienen mucha importancia aquí. Dice, por ejemplo, tormenta cercana, rayo primero, retumbo, un trueno, tempestad, tormenta y lluvia o rayos y truenos. No dista mucho de las expresiones que Nietzsche utiliza en el lamento de Ariadna, cuando dice «Du Blitzverhüllter», tú encubierto como el rayo desconocido. Se puede establecer también ahí un paralelismo. O la frase también que aparece aquí, un rayo, Dioniso aparece como esmeraldina belleza. Vale, otro verso que también puede relacionarse, es cuando dice «In tiefster Herzenstiefe», en el centro del corazón, en el corazón más profundo, el rayo de Dioniso golpea el corazón justo donde él le ha venerado y le ha construido altares, que es lo que dice en el poema de Unbekannten Gut. Hay otra expresión que también se puede relacionar fácilmente, que es cuando dice «Aquí está todo desierto, vacío, muerto, o planta tú de nuevo». En la mitología, ya en el romanticismo alemán, se sabe la humanidad decía que estaba sumida en una noche ayuna de dioses. Les iba a resucitar de esa noche ayuna de dioses un dios venidero, que iba a ser Dioniso, que en la Grecia clásica, en la mitología clásica griega, se relacionaba con las semillas y los frutos, o planta tú de nuevo. Entonces la planta representaría la identificación Dioniso, semillas, fruto, y de nuevo sería ese dios ausente que vuelve para sacar a todo el mundo de esa noche ayuna de dioses. Vale, hay otra oración también que dice «A él le sigue la tormenta», otra vez la tormenta, que aúlla tras de su presa, y sería equiparable con un verso del lamento de Ariadna, que creo que lo puse aquí, que dice «Kein Hund, dein Pilno bin ich», no soy tu perro, solo soy tu presa. Entonces existen un montón de frases que se pueden relacionar. También hay muchos adjetivos a nivel lingüístico que se parecen mucho. Dice «entsetzlicher», «grausamster», «schamloser», «aterrador», «cruel», «impúdico», «pérfido» y «maligno». Hay mucha coincidencia entre los adjetivos utilizados en los tres textos que estoy comparando. Y otra frase, ya la última para terminar la comparación de los tres, en el escrito de juventud dice «tiendo mi mano hacia él», que recuerda mucho a ese «Heb ich Eisen meine Hände» del Unbekannten Gut, que elevo mis manos hacia él. Otra cosa que hay que tener en cuenta, en el Unbekannten Gut, al final ya casi, dice «Du unfassbare mir Verwandter», literalmente en español, «el inconcebible mi pariente». La expresión «mir Verwandter» podría recordar un poco a la aristocracia planteada en el Zaratustra. Considerar a Dios un semejante, un pariente, incluso se aleja de la visión vertical que se tiene en el cristianismo de Dios arriba, hombre abajo. Entonces Nietzsche de alguna manera lo está invirtiendo, podría ser ya desde Unbekannten Gut un avance de lo que Nietzsche hará después en su Zaratustra. Entonces, con todo esto y esta comparación de los tres poemas, no parece tan extraño establecer un vínculo entre el Unbekannten Gut, el lamento de Ariadna, y este escrito de juventud. Entonces, asumiendo que efectivamente ese Unbekannten Gut es Dioniso, contrapongo esta composición de Unbekannten Gut a algunos poemas de Hölderlin a través del tema o motivo de lo dionisíaco. Dioniso, bueno, los románticos sabemos que retoman el uso de la mitología porque el uso de la mitología se había abandonado de alguna manera un poco en la Ilustración, se consideraba algo rudimentario y más innecesario, entonces los románticos lo retoman, promueven el uso de lo irracional, tal vez por esa cultura del Geist, de lo espiritual. Y hay una cosa también que une mucho a los románticos, especialmente los alemanes y a Nietzsche, que es esa especie de grecomanía que tienen, esa obsesión por la Grecia clásica, pero tanto los románticos alemanes como Nietzsche se alejan un poco de la visión que ofrecía el clasicismo alemán de la Grecia clásica y reivindican la importancia del aspecto dionisíaco, ¿vale? Incluso hay autores como Max Boyman que habla de un topos dionisíaco dentro de la literatura romántica. Hay una frase que tengo por aquí de Mariño Sánchez, de un libro que trata sobre Dioniso y todas las interpretaciones que se fueron haciendo de Dioniso a lo largo de la historia de la literatura, que dice, cito textualmente: «Dioniso es un vínculo que comunica pasado, presente y futuro dentro de un esquema teleológico. Es un principio de continuidad, dado que es una divinidad
primitiva, pagana, mistérica, protocristiana y venidera. Es por lo tanto un símbolo del sentido de la historia y de la esperanza en un futuro ideal proyectado desde una nueva mitología en la que filosofía y mitología, razón y vida llegarán a conciliarse. Dioniso se puede encarnar en una noción neoplatónica, en Cristo, en el demonio, en el imaginario medieval, en la novena sinfonía de Beethoven o en un hippie en la década de los 60. Fin de la cita. Entonces, teniendo en cuenta que Dioniso está presente en toda la literatura, en toda la historia de la literatura, lo que yo hice fue ver ese uso común por parte de los románticos alemanes, en este caso Hölderlin, por no dar tiempo más, y Nietzsche en sus poesías de ese motivo, de lo dionisíaco. Y bueno. Bien, que Nietzsche lea Hölderlin es algo obvio, lo sabemos todos. De hecho, Nietzsche escribe una carta que se titula Brief an meinen Freund, in der ich meine Lieblingsdichter zum Lesen empfehle. Carta a mi amigo en la que recomiendo la lectura de mi poeta favorito. Y que es una carta que Nietzsche le manda a un amigo porque ese amigo de Nietzsche se ha metido con Hölderlin y entonces Nietzsche empieza a defender a capa y espada al que dice que es su poeta favorito. Y dice: querido amigo, algunos comentarios de tu última carta a propósito de Hölderlin me han sorprendido mucho y por eso me siento impulsado a salir a la palestra y en pugna contigo defender a mi poeta preferido. Entonces, desde un punto de vista intertextual, hermenéutico, está claro que hay una recepción por parte de Nietzsche de la poesía de Hölderlin, y entonces a través de esa recepción nietzscheana de Hölderlin es por donde yo establezco el diálogo y a través obviamente de ese uso común del tema y el motivo de Dioniso. Destacar también que incluso antes de que Hölderlin empiece a incluir a Dioniso dentro de su lírica, hay un texto que yo creo que ya en cierta manera, o yo lo interpreto así, anuncia ese Dioniso, ese Dios que va a venir, que es un fragmento de ese älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, cuya autoría, por supuesto autoría, comparte Hölderlin con Schelling, y dice: un espíritu más elevado, enviado del cielo, debe fundar esta nueva religión, ella será la última, la mayor obra de la humanidad. Entonces ese espíritu más elevado que viene también se podría leer como Dioniso. Pero lo que me interesa sobre todo es entrar en la lírica de Hölderlin y compararla con ese poema del Unbekannten Gut. Y para ello utilicé varios poemas, podría utilizar muchos más, pero me he quedado con Dichterberuf, que es vocación del poeta, Brot und Wein, Pan y Vino, Patmos y Der Einzige. Son himnos, odas y poemas en general larguísimos, he escogido algunos párrafos nada más. Dichterberuf cronológicamente es el que corresponde a un Hölderlin más joven, y creo que en ella ya plasmó su interés por lo dionisíaco. Cuando aquí también tenéis la versión bilingüe, la referencia a Ganges, a la conquista y al triunfo de Baco en la India, yo creo que también hace obvia la relación Dioniso-Baco porque hay una equivalencia, Dioniso-Baco. También es significativo el hecho de que Hölderlin diga que ese Baco, Dioniso, despierte a los pueblos, porque es el dios de todos lo sabemos, es el dios del caos, es el dios del éxtasis. En el segundo grupo de versos, cuando dice: se apoderó de nosotros imprevistamente el genio creador y divino, instantes en que nos quedamos anonadados y nuestros huesos estremeciéronse como tocados por el rayo. También sería sencillo, yo creo, intuir la presencia de esa divinidad, porque algo parecido a un rayo, como ya hemos visto, Nietzsche utiliza mucho el rayo tanto en el Unbekannten Gut como en Lamento de Ariadna, como en el Escrito de Juventud. Entonces sí se podría establecer un vínculo entre el rayo, genio creador, lo apolíneo dionisíaco como impulso artístico. También lo he comparado con Brot und Wein, que es un poema eterno, he cogido también solo un fragmento. Es una de las elegías más largas y más conocidas de Hölderlin, y creo que también queda demostrada la presencia de Dioniso en esta. Tenéis otra vez la traducción al español. Como ya he dicho antes, el romanticismo consideraba que la humanidad vivía en una noche ayuna de dioses, les iba a rescatar un dios venidero, Dioniso. Entonces, en el primer verso hace referencia exactamente a eso: dioses vivos pero ausentes, que además otra vez van a venir como truenos.
Y dice, pero llegamos demasiado tarde, amigos, sin duda los dioses aún viven, pero encima de nuestras cabezas en otro mundo, vendrán como truenos. Y volvemos a encontrar la referencia del trueno, a través de la cual se puede establecer un diálogo. Un poco más abajo, compara Hölderlin en su elegía a los dioses con los sacerdotes de las viñas. Otra vez, dios del vino, Dioniso, además al que los poetas dedican cantos. Además, creo que especifica por esa parte también que los sacerdotes van andando continuamente de un lugar a otro, que podría recordar un poco al cortejo de Dioniso, que iba errante por todo el mundo. Especialmente relevante los últimos versos, en los que el poeta ya profetiza la llegada de ese dios que está ausente, pero que va a venir a rescatarles, y dice, hace referencia al sirio. Y aquí también entramos en tema mitológico, porque Dioniso, además por la India, por Egipto, por Tracia, también llega a Siria. Entonces también se podría establecer un vínculo con eso. Al final, cuando dice, y hasta el cancerbero tan celoso bebe de esa copa y se duerme. Otra vez, la copa, el vino, Dioniso y Baco. Bueno, hay otro poema que he utilizado que es Patmos. No lo he incluido también porque es muy largo y porque tampoco hay ninguna referencia clara, pero Patmos, el lenguaje, las imágenes que evoca, los paisajes que va describiendo son absolutamente dionisíacos. Habla de Asia, habla del Cáucaso, habla de la India, otra vez de la India como en el anterior, de la desembocadura del Danubio, es otra vez como un peregrinaje y también vuelve a recordar un poco al cortejo de Dioniso. Y finalmente el poema que he utilizado es de Einzige, que está escrito hacia 1801 más o menos y bueno, es muy bonito, pero me he quedado con uno de los versos. Dice, los poetas, aunque espirituales, también deben ser mundanos. Entonces, ese reconocimiento del aspecto mundano necesario en un poeta, aspecto mundano fácilmente relacionable con el aspecto más dionisíaco, supone ya una aproximación a la necesidad de que el mundo griego, además de Apolinio, sea dionisíaco para crear ese impulso. Entonces, la asimilación de la existencia de una contraposición entre la serenidad y el caos, entre Apolo y Dioniso, podría ser bien ya la semilla para la creación artística y poética. Entonces, bueno, hasta aquí la comparación que he hecho entre Hölderlin y Nietzsche. Ahora es interesante poder explicaros los siguientes poemas que fui haciendo, porque este pertenece a la primera etapa de Nietzsche, luego he cogido uno de primera madurez, digamos, y el del Nietzsche más maduro. Y entonces, como he dicho, he demostrado que en todas las etapas de la lírica nietzscheana se utilizan temas y motivos románticos, pero el uso va cambiando, porque aquí Nietzsche se cree el romanticismo, pero a medida que va avanzando, utiliza el romanticismo en contra del propio romanticismo. Por ejemplo, comparé Anti-Melancholie con un poema, creo que era de Schlegel, no me acuerdo, y va utilizando temas y motivos propios del romanticismo alemán para cargar contra los propios poetas, de los que cada vez se va alejando más. Pero bueno, espero que haya más oportunidades en el futuro, así que muchas gracias. Mucho, por supuesto, la intervención sobre la aproximación al poema, ¿no? Y claro, es un tema inmenso en tantos otros, por supuesto, ¿no? Entonces, va un poco en forma de pregunta. Primero será, bueno, una conjetura que puede tratarse de Dionisos, o bien en su actualización, que sería Cristo. De hecho, esa forma, digamos, ¿no?, de arrobo, de devoción, digamos que esa forma, digamos, de arrobo o de devoción que muestra, ¿no?, el poeta, ¿no?, ante esa posibilidad, parece más bien de cristiana, aunque claro, hay un cruce de entusiasmo dionisíaco justamente con el arrobo cristiano, ¿no?, y demás. Pero claro, pasa una cosa, yo no sé si Nietzsche tendría en cuenta o no necesariamente, y voy a dar un pequeño giro anacrónico, ¿no? Me refiero a que en Atenas había una peana, ¿no?, donde ponía precisamente a un dios desconocido, y allí pues no había ninguna escultura, en contra de lo que esa escultura que tenían los griegos, como bien sabemos, no tan concreta, precisamente tan visual, a los volúmenes, ¿no?, armoniosos y demás, es decir, la estructura, ¿vale? Bien, no había nada. Bien. Ponía a un dios desconocido. Pues bien podían haber puesto Dionisos, puesto que efectivamente no muy lejos está precisamente el teatro de Dionisos, ¿no? Un altar a Dionisos y demás, ¿no? No lo había, estaba vacío. Bien, entonces hay un trabajo de Blumenberg
que a mí me parece una preciosidad, el trabajo sobre el mito, ¿no? Arbeit zum Mythos, creo que, no sé si lo digo bien. Y precisamente un pequeño capítulo está dedicado justamente a eso. Y la reflexión es la siguiente, sobre San Pablo, que me parece muy importante. Y es que quizás, como buen judío, no se resigna a esa cristianización de la cultura antigua por un judío, ¿no?, que es San Pablo, enormemente culto y enormemente inmunizado, ¿no? Cuando llega a Atenas y ve aquello, ve esa peana, intenta como utilizarla, como diciendo, ese es el Dios esperado, ¿no?, el que quería, digamos que, predicar. Y es, de alguna manera, su propuesta, y ahí se basa en su discurso. Y claro, Blumenberg al final lo que nos dice, Atenas, precisamente dada como ciudad privilegiada, ¿no?, con ese abolengo que tenía, con esa profunda convicción teológica en el politeísmo, ¿no? Bien, no le valía cualquier cosa, cualquier premio. Al final resulta que es, por lo visto, según dice Blumenberg, la única ciudad, Atenas, donde se va San Pablo sin crear una comunidad cristiana. No lo aceptaron los atenienses. Esta es la reflexión que quería dejar. Nada más, que quizás sirva para el comentario que se vaya a hacer sobre el poema. Pues no conocía ninguno de los... Pues mira, puedes empezar, si quieres, te parece, por Blumenberg, como te digo, trabajo sobre el mito, está traducido, y usa la referencia. Ahí está. Bueno, de Dionisos, de todas formas, hay... ¿Perdona? Que sobre Dionisos, de todas formas, hay 1000 trabajos. Esto, No, o sea, pues, simplemente esto fue una interpretación. La reflexión concreta que estoy diciendo es la que propone el Blumenberg en ese trabajo, ¿no? Por supuesto, como uno ve sobre Dionisos es tremendo, ¿no? Pero en concreto sobre eso. Esa idea de que ahí no podía haber Dios desde la perspectiva, ¿no?, teológica, ateniense, ¿no? Esa perspectiva amplia, ¿no?, que tenía, y que eso no se puede, digamos, preocupar, ¿no?, por ningún Dios. Eso es una forma teológica, ¿no?, si queréis, negativa y al mismo tiempo positiva, es decir, amplísima. Es lo que quería decir, ¿no? Probablemente pues sirva para el comentario del poema. Sí, pues sí. Vale, gracias. También voy a felicitar a las tres, y en este caso mi pregunta, también un poco por esa incertidumbre que dices, va dirigida. Yo participo casi diría como suplente en el grupo de investigación, cuando alguien falla me avisan, y en realidad a la hora de leer voy leyendo poco a poco, voy eso intentando, pero creo en algunos casos yo creo que has explicado estupendamente bien esas referencias a Hölderlin, pero también en la otra ponencia había, yo no sé si estoy leyendo correctamente, pero no hay, por utilizar también la expresión de Derrida, no hay en muchos casos una ironía que mantiene el significado, digamos, inicial, que podemos apreciar en bruto. Dicho de otra manera, o sea, a textos que comienzan a Angelito, etcétera, etcétera, ¿no está hablándonos de que se trata de una representación de la mujer, no de la, entre comillas, esencia? Sí, yo creo que realmente él no es esencialista, yo no creo que sea misógino, yo creo que se está refiriendo a la mujer en su época. Y hay algunos aforismos que van en esa línea. Hay uno en el que dice que la mujer, cuando alcanza su máximo potencial, es incluso superior al hombre. Así que no tienen... Es decir, sí, estoy con usted en que él no es esencialista. Está definiendo a la mujer educada en su tiempo. Claro, y en este caso, pues yo diría que también lo has comentado, has dicho, esperemos que te podamos leer pronto, pero justamente, digamos, ahí, incluso en algunos párrafos, yo como completamente lector amateur, pero veo riéndose en constantes ocasiones con respecto a lo que nos está, incluso a la alusión, ¿no?, que tiene hacia el pasado, hacia la poesía del pasado, ¿no? O sea, me da la impresión de que en esto sí habría un distanciamiento, ¿no?, como frente a lo que decías del comienzo de lo que podrían ser los orígenes del romanticismo, ¿no? En la investigación
investigación más amplia que hice se nota como a medida que va avanzando Nietzsche, a medida que va cambiando su posición respecto al romanticismo y a los postulados románticos, eso que decía antes, utiliza temas y motivos románticos para cargar contra el propio romanticismo. Hay un poema, no me acuerdo del nombre ahora, pero utiliza la figura del autor romántico, explica que el autor está sentado en un árbol, con postura melancólica, se está riendo realmente. Y toma como referencia un poema, creo que es de Schlegel, y es el poema de Schlegel irónico, o sea, es una interpretación irónica del autor romántico por antonomasia, especialmente el romanticismo alemán. Entonces lo que se ve es, al principio sí, se cree el romanticismo, sigue el romanticismo, y a medida que va avanzando sigue usando el romanticismo, pero de manera más irónica, digamos. También hay poemas en los que utiliza temas y motivos románticos para cargar contra Wagner cuando se separan, digamos, y para él Wagner es pues, la esencia del romanticismo, digamos. Entonces utiliza temas y motivos románticos para cargar contra todo lo que él ya no cree que es el romanticismo.